Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. También a través de nuestras redes sociales, y también lo puedes sintonizar en cualquier parte del mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Y bueno, como dije, las redes sociales nos buscan en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube, donde colgamos, como siempre decimos, todas las columnas y todos los podcasts que hacemos aquí, tanto de cultura como también las columnas de salud y las distintas entrevistas. Hoy el turno es de la columna de literatura para viajar lejos, como le hemos titulado. Y bueno, tengo dos invitadas, una que siempre está con nosotros, que es María García. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, tú, la audiencia. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, y hoy tenemos a una invitada muy especial, Sandra del Río. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien. Bueno, ya habíamos estado en otro programa, así que quizás quien lo hubiera visto me recuerde. Y bueno, estamos acá para compartir un año muy especial en el que celebramos los 100 años de dos escritores, de dos poetas, entre otras cosas, porque hablamos también de Benedetti, que no solo es poeta, sino también narrador. Así que bueno, es un festejo, una celebración para quienes nos gusta la literatura. Bueno, entonces un plato lleno, un plato hondo y lleno, especialmente ahora en la época que estamos en invierno, viene bien. Viene espectacular, viene excelente, un plato hondo y lleno de lo que sea. Bueno, María, ¿por dónde arrancamos? Bueno, vamos primero a plantear que la nombramos todas las veces que estamos juntos en el programa. Y quiero, antes de comenzar este homenaje que para mí es muy sentido y que las dos hemos preparado, quiero aclarar, hacer una fe de ratas del último de nuestros programas. Bien. Cuando hablamos de Yukio Mishima, el escritor japonés, y hablamos de la cantidad de símbolos que debe conocer una persona medianamente culta en Japón. Yo dije son 5.000. Quiero pedir disculpas por eso. Y la otra es que cuando hablamos de Ray Bradbury y hablamos de Fahrenheit 451, hablamos de que la temperatura en la que arden los libros en escala Fahrenheit. Okay. En escala Fahrenheit, no Celsius, que es la que nosotros normalmente usamos. Uh-huh. Y ahora, si usted me permite, y la audiencia y mi amiga, largamos nuestro sentidísimo homenaje al grande Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. La voz maravillosa, cálida y sentida de Mario Benedetti. Bueno, cumple 100 años entonces. 100 años. Y por eso el homenaje también. Exacto. Nosotros queremos hacer un reconocimiento de estos grandes, de estos muy grandes de la literatura nacional que impactaron a nivel de todo lo que es Hispanoamérica. Absolutamente. Porque no estamos hablando solamente de literatura uruguaya, estamos hablando de literatura hispanoamericana, que tiene en Benedetti y en Idea Vilariño más como poeta, Benedetti poeta y narrador, a dos grandes figuras y que, bueno, que además de alguna forma marcaron toda la cultura nacional. Absolutamente, además son de los autores más reconocidos en el mundo, que han sido traducidos a muchísimos idiomas
y que nos representan. Hoy en día uno viaja al extranjero y a Benedetti especialmente, uno dice que es de Uruguay y preguntan por Benedetti, ¿no? Así como Galeano también es uno de los autores más reconocidos. Nos representaron en su momento, con todo lo que ellos fueron, con todo lo que hicieron, su militancia, sus ideas, y nos siguen representando en esa generación tan especial que fue la generación del 45. Y sobre la que vamos después vamos a hincarle el diente a la generación del 45, sí, porque vale la pena. Bueno. Voy a hablar un poquito de la biografía, ¿querés? Sí, por supuesto. Porque siempre para entender a un autor, a un artista, a cualquier persona, porque el hilo finísimo, que es la historia personal, forma parte de la trama, que es la historia de la comunidad. Pero en estos casos, sobre todo en los artistas, la vida marca su obra, ¿no? Sí, hablamos del contexto tanto social, político, personal, por supuesto sus ideas, de las que no podemos escapar. No podemos escapar. Principalmente Idea Villariño. Claro, sí, son las ideas de Idea. Pero en este caso vamos a Mario Orlando Hamlet Hardy Benedetti Farrugia. Pavadita de nombre, ¿eh? Muy nombrado. Mario Orlando Hamlet Hardy Benedetti Farrugia, sus padres de origen italiano cumplieron con esa especie de tradición que tenían de ponerle varios nombres a su hijo, y nació el 14 de septiembre de 1920, o sea que va a cumplir 100 años el 14 de septiembre en Paso de los Toros. Tacuaremboense el hombre, más allá de que vivió en Montevideo gran parte de su vida, él siempre destacaba su origen de Tacuarembó. Muy bello el lugar, Paso de los Toros. Mi familia paterna proviene también de Paso allá, de los Toros, claro. Y es un lugar que realmente visito con cariño, y me resulta especial. Es precioso. Allá por 1920, el 14 de septiembre ahora celebramos el Día del Escritor Nacional. Claro. Claro. Justamente en honor a Benedetti. Sus papás fueron Breno Benedetti y Matilde Farrugia, y estudió en el colegio. Bueno, por supuesto que se vinieron para Montevideo. Primero estuvieron viviendo en Tacuarembó, después se vinieron para Montevideo, estudió en el colegio alemán y después en el Liceo Miranda, pero no pudo concluir sus estudios porque tenía que trabajar. Eran épocas hasta bien entrados los 60, los 70, en los que los jóvenes teníamos que salir a trabajar chicos porque la familia lo necesitaba. Ellos tuvieron problemas económicos y él tuvo que salir a trabajar. Por eso se transformó en un autodidacta. Tenemos un amigo común, que es César Bentancor, profesor de geografía, también él, que plantea que se vuelve a valorar el trabajo del autodidacta, porque ser autodidacta es tener un compromiso muy grande con querer aprender. Más allá de lo importante que es el estudio formal, ser autodidacta es tener una plataforma muy importante. Absolutamente, porque es el interés propio, claro. Es el camino que uno hace, ¿no? Incluso hay universidades en otros países donde el camino universitario lo hace uno con sus propios intereses, ¿no? Haciendo las materias, haciendo el propio camino. Entonces, eso de ser autodidacta, uno puede aprender mucho por el interés propio, por hacerse de sus propios libros o sus propios aprendizajes. Hoy vemos mucho en los niños, por ejemplo, que ingresan en páginas en YouTube, etcétera, para aprender determinadas cosas y que desarrollan sus habilidades a partir de sus propios intereses, sin tener un título como objetivo, ¿no? Sin tener un diploma, un papel que certifique qué es lo que hace, pero sí lo aprenden. Y ese interés es el placer propio a través del cual uno realmente, a través del afecto, puede aprender. Es el conocimiento que se construye, ¿no? Sí. Bueno, fue un autodidacta, no hay duda, y desde los 14 años trabajó en la empresa Will L. Smith, de repuestos de automóviles. Allí hizo de todo. Fue vendedor, cajero, contable. Y en 1939 se trasladó a Buenos Aires con la familia, porque era secretario del líder de la escuela Raunzólica. Entonces, bueno, se fue trabajando y también lo hizo otra familia, que era la familia de Luz López Aguirre, que posteriormente fue la esposa y fue el gran amor de la vida de Benedetti. En una entrevista, en un momento determinado, él dice: a mí me costó
más de 6 años acercarme y decirle que la quería y proponerle matrimonio. A ella le costó menos de 6 segundos decirme que sí. Era sumamente cálido en su personalidad. Se notaba en su mirada, ¿no? La calidez. Muy No tímido. encontraba las palabras. Lo que pasa. Claro, no, el gran poeta no encontraba las palabras. Bueno, allí fue donde descubrió su verdadera vocación de poeta. En 1941 vuelve a Montevideo, ya se instala allí y consiguió un puesto en la Contaduría General de la Nación, ya como empleado público, digamos, ya tenía otra seguridad desde el punto de vista económico, ¿no? En 1945 es que publica su primer libro, La búsqueda indeleble. No se volvió a editar ese libro. Yo he estado buscándolo a ver si encuentro algún libro que haya quedado olvidado por ahí, pero no he tenido suerte. Hay que seguir buscando. Tendré que seguir buscando. Las búsquedas es de lo más interesante. Es lo más interesante ¿no? de todo. Cuando uno revuelve y encuentra en lugares insospechados. Sí. Bueno, capaz que hay alguien que lo tiene o conoce algún lugar. Y nos lo puede hacer. Que dejen los Que comentarios se ahí. comunique con nosotros o que, por ejemplo, para mandarnos una fotocopia del libro, porque viste que es un libro, digamos que es la historia, ¿no? Porque es la historia del autor. Es su primer libro, que no Claro. vuelve a editarse además. Puede ser que ahora con los 100 años comience Quizás sí. todo ese Alguna movimiento. obra completa. Claro, con su trabajo. El 23 de marzo de 1946 se casó con el amor de su vida, con López Alegre. Dije López Aguirre, no, López Alegre. Luz López Alegre, que fue su compañera siempre, que lo acompañó siempre, que aun cuando estuvieron lejos, porque él estuvo exiliado, ella se quedó esperándolo, cuidando a las madres de los dos, a la mamá de ella y a su suegra, porque no podía, ellas eran muy mayores y no podían viajar. Bueno, recorrió Europa en el 47, y en el 48 empezó a dirigir la revista literaria Marginalia, y aparece el primer ensayo, que a mí me gustaría destacar esto, que se llama, el primer ensayo de Benedetti se llama Peripecia y novela. Yo no sé si alguno de ustedes lo leyó. No, yo en particular no. Es un ensayo interesantísimo porque habla justamente de la construcción de la novela a partir de lo que es la peripecia, o sea, de lo que es el desarrollo. Está interesante. Es un ensayo que yo leí hace mucho tiempo, que no volví a encontrar, pero que habla mucho del investigador y que te encontrás con el Benedetti novelista cuando lees el ensayo. Es muy interesante. A mí la obra de Benedetti ensayista, la obra de Benedetti investigador me gusta mucho, igual que lo del drama, que es relativamente poco conocido para el que sigue a Benedetti poeta, ¿no? Claro, sí. Porque el impacto de él fue principalmente en el mundo como poeta. Bueno, Peripecia y novela, y su primer libro de cuentos en el 48 también, Esta mañana. En 1940. Exactamente, acá. Es este que está acá. En esta edicioncita. A nosotros nos encanta tener esas ediciones que podemos llevar a todas partes, ¿no? Ganó el primer premio del Ministerio de Instrucción Pública, que viene a ser el Ministerio de Educación y Cultura, lo que sería el premio del MEC, ¿no? En 1949. Y es en esta época que trabaja muy activamente contra el tratado militar que Uruguay va a firmar con Estados Unidos. Ahí es cuando empieza su militancia política. Y ahí es donde nosotros también queremos hacer hincapié. Es una lucha constante que él tiene. Él va a ser muy leal a sus principios. Es de una izquierda, digamos, de un principio marxista, pero además es antiimperialista, y eso lo va a marcar en su obra. Pero en forma muy, muy importante, y lo va a hacer trascender también, porque mucha de la obra de Benedetti es conocida por su militancia activa y muy comprometida. Igual de idea, y igual. trabajaron juntos en la revista Número, por Exacto. ejemplo, la inauguraron juntos. La inauguraron juntos, claro. Sí. Fue justamente toda esa generación de la que vamos a hablar ahora. Sí. En 1953, publica ¿Quién de nosotros? Pero ¿Quién de nosotros no va a tener un gran impacto en el público hasta que no aparecen Cuentos montevideanos? Que es una de las grandes obras de Benedetti. Cuando se edita Cuentos montevideanos es cuando justamente ¿Quién de nosotros? Empieza a ser conocido. Una muy buena obra también. Los Cuentos montevideanos van a ser principalmente una especie de catapulta para la obra de Mario Benedetti, no solo en Uruguay, sino primero en la región,
posteriormente en Latinoamérica y después en Hispanoamérica, porque en España es muy respetado, muy querido. No olvidemos, por ejemplo, la obra que ha hecho musicalizando sus poemas Joan Manuel Serrat, ¿no? Sí. Que musicaliza los poemas de Benedetti y que tiene un disco que se llama El Sur también existe, basado en obra poética de Benedetti. Bueno, en 1960 se compromete ya con la ideología de la Revolución Cubana, que defendió hasta el día de su muerte. Justamente es en el 60 que Cuba cambia, ¿no? Hay un desplazamiento de Fulgencio Batista por parte de Fidel Castro, entra la revolución en La Habana, Santiago de Cuba, La Habana, y él va a ser de esa ideología parte de su vida. Vivió 5 meses en Estados Unidos, después de 1960, y se sintió sumamente decepcionado. Consideraba esa sociedad una sociedad decadente, una sociedad consumista y una sociedad muy desigual. No nos olvidemos que además en los 60 estaba en pleno furor la lucha por la igualdad étnica, ¿no? Estamos hablando de Martin Luther King, estamos hablando posteriormente de Kennedy, estamos hablando de una población negra que estaba totalmente segregada y que él tuvo que vivir eso, verlo, y eso le dolió profundamente. Bueno, después, cuando ya es un famoso, en la época de la dictadura militar, él se tiene que ir a España, vive allá, su esposa se queda aquí, cuidando de las madres de los dos, él sufre mucho. De todas maneras, él tiene después una residencia en España, y como era asmático, cuando vuelve la democracia a Uruguay y todo lo demás, él va a pasar los inviernos de Uruguay y los pasa allá, que por supuesto es verano. Ay, Benedetti, qué divina. De todas maneras, cuando él sintió que se agravaba su enfermedad, no se quiso volver a España, porque él quería morir acá. O sea, estamos hablando de un hombre muy particular y muy comprometido, muy, muy especial en su manera de ser. Encontró el reconocimiento, podríamos decir la fama, aunque más de una vez hemos dicho que la fama es puro cuento, como dice el tango, pero encontró el reconocimiento. Sin embargo, siempre fue el hombre humilde, el hombre montevideano, el hombre que era, antes que nada, comprometido con lo que él pensaba y creía y sentía. Y lo hizo valer. Y vamos a hablar de la generación del 45. Vamos. Generación del 45. Si hay algo que tenemos que destacar de esta generación del 45 es que va a ser muy disruptiva. Estamos hablando de una generación que va a romper con lo que es lo que era lo idílico y lo que era la parte, digamos, más bucólica, y que tiene como representantes, por ejemplo, a Juana de Ibarburu, a Julio Herrera Rizzi, etc. Cuando hablábamos de Juana de Ibarburu en su momento, ¿no? Que fue cuando estuvimos hablando de las poetas latinoamericanas, dijimos que después de Ibarburu deviene la generación del 45, pero ella, más allá de que es contemporánea, y es mayor pero contemporánea, no la integra, porque la generación del 45 es disruptiva con ese tipo de literatura. Es urbana, es montevideana. Es urbana, es montevideana. Utiliza un lenguaje mucho más accesible, pero muy profundo, penetrante. Llama la atención eso, que en su lenguaje el más sencillo para hacer llegar a la gente, ¿no? Incluso, en la militancia, ellos están cercanos, muy cercanos a la gente y a la gente que defiende determinadas posturas, determinados derechos, y entonces eso va a marcar que sean más populares, ¿no? Que sean, si bien Idea no es tan, su obra no es tan extensa, en la poesía, en lo que tiene que ver con poesía. Ella, por supuesto que está incorporada a los intelectuales de la época y trabajó mucho en ensayo y demás, pero Mario Benedetti expuso muchas situaciones. Además, yo con lo que más me siento identificada y me encanta es con esa rebeldía con la que trabaja todo lo que tiene que ver con lo que fueron sus trabajos en oficinas, en esa empresa de repuestos de autos, por ejemplo, que en La Tregua está bien expuesta. O sea, el protagonista de La Tregua
trabaja, es un viudo que trabaja en una empresa de repuestos de auto, lleva contabilidad y tienen que hacer con esa chica que es de la que se enamora, tienen que hacer los inventarios y demás. Y entonces, ¿cómo se burla? Está en la primera versión, la del 74, que está Antonio Gasalla, y entonces se queda mirándolos y cuestiona allí lo que ellos sienten, si ellos son felices haciendo ese trabajo, porque los otros le cuestionan a él que no se siente en el ambiente adecuado. Y él cuestiona: ¿qué aporte tiene eso? ¿Ustedes son felices acá pasando números de un lado para el otro, llevando este trabajo diariamente? No quisieran ser artistas, no quisieran ser actores, no quisieran expresarse de alguna manera, ¿no? Porque el estar allí en esas oficinas, que era lo que Benedetti sentía, ¿no? Al estar en esos trabajos burocráticos, o sea, cuestionando tanta burocracia, ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tenía esa burocracia? Sí, llevar un sueldo, tener un sueldo, pero más allá de eso, cuando él como artista tendría su cabeza puesta en otro lado y tener que estar en esos trabajos tantas horas, ¿no? Yo me introduje más en ese Benedetti cuando yo misma hacía investigación. Estaba estudiando en la facultad y hacía investigación, y recuerdo cuando vi por primera vez su poema Sueldo, escrito en una puerta de vidrio de la Biblioteca Nacional. Y entonces yo trabajaba en una oficina de recursos humanos, y ese sueldo no solo me representaba a mí trabajando, sino también a esos sueldos magros, como dice él, que le entregaba, que yo liquidaba a los empleados, ¿no? De esas empresas. Entonces ese poema, además de toda su obra que está relacionada en los poemas de la oficina y otros en los que él ha cuestionado ese sueldo y ese hacer en la contabilidad o en la burocracia, en toda la burocracia, ¿no? Porque él también fue funcionario del Estado, entonces cuestionaba todo eso. Ese poema Sueldo es maravilloso, muy representativo. Él dice ese sueldo magro que esperamos todos los meses, y que alcanza para tan pocas cosas y demás, pero además el estar diariamente realizando esas tareas cuando él seguramente querría estar creando. Claro. ¿No? Hay una cosa importante a tener en cuenta también, el hecho de que justamente él, como toda la generación del 45, tiene como, digamos, como elementos que los atraviesan justamente el tener en cuenta la desigualdad. Se estaba hablando muchísimo durante la década del 40 sobre todo y en el 50, máxime después de haber ganado el Mundial de Fútbol, como que bueno, esto era la Suiza de América, el país de las vacas gordas, todo aquello que nos caracterizaba de alguna forma. Bueno, estos escritores, y Benedetti a la cabeza con ellos, que fueron además quienes iniciaron el semanario Marcha, ¿no? Que después es Brecha, sí, es decir, sí. Que se va modificando a medida que las situaciones políticas van determinando que desaparezcan algunos medios de comunicación, lamentablemente. Allí planteaban esa inequidad, la inequidad existente, que era muy marcada, la inequidad entre la gente de la ciudad, en la ciudad misma, y la inequidad con la gente del campo. Había como un desconocimiento, como un divorcio de la pobreza del interior. Todo eso lo marcaba. Otra de las cosas que caracteriza a la generación del 45, su decepción. Estaban decepcionados de un país que se conformaba. Había como un conformismo. Por esa razón, los poemas de la oficina, por ejemplo, por esa razón, en La Tregua, que también basa toda su escenografía en el trabajo, hay como una especie de decepción manifiesta en el vocabulario tan sencillo y tan urbano del escritor, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Sandra, en La Tregua hay
un momento en el cual se observa lo que se llama literariamente una mirada en abismo, ¿no? Una especie de el tema generado dentro del mismo tema de la obra y que aparece, por ejemplo, en el 9 de septiembre. Esto está escrito como un diario. El 9 de septiembre dice: en la sección ventas le han preparado una trampa sangrienta a un tal Menéndez, un muchacho ingenuo, supersticioso, tremendamente cabulero, que entró en la empresa formando parte de la misma tanda que Santini, Sierra y Avellaneda. Resulta que Menéndez se compró un entero para la lotería de mañana. Dijo que esta vez no lo iba a mostrar a nadie porque tenía la corazonada de que si no lo mostraba el número iba a salir con la grande. Pero esta tarde vino el cobrador de Peñarol y Menéndez, al abrir la billetera para pagarle, dejó por unos segundos el número sobre el mostrador. Él no se dio cuenta, pero Rosas, un cretino en permanente estado de alerta, anotó mentalmente el número y de inmediato hizo un repartido verbal. La broma que han preparado para mañana es la siguiente. Se combinaron con el lotero de enfrente para que a determinada hora anote en la pizarra el número 15.301 en el lugar del primer premio. Solo por unos minutos, después lo borrará. Al lotero le gustó tanto la concepción del chiste que contra lo previsto accedió a colaborar. Los chistes de oficina, Sí, los totalmente. chistes del trabajo, Totalmente. aquello de ibas a la panadería y te mandaban a buscar la llave del horno, por Sí, ejemplo, sí, sí. yo qué sé, no sé, ese tipo Sí, de cosas. O la cadena perpetua. La cadena perpetua. Entonces, el martes 10 de septiembre fue tremendo, escribe Benedetti. A las 3 menos cuarto llegó Gaisolo de la calle y dijo en voz alta: puta, qué bronca, le estuve jugando a la cifra 1 hasta el sábado pasado y justo sale hoy. Desde el fondo llegó la primera pregunta prevista. ¿Así que terminó en 1? ¿Te acordás de las 2 cifras? 01 fue la respuesta de mal talante. Entonces Peña saltó desde su escritorio: che, yo le jugué el 301. Y agregó enseguida, dirigiéndose a Menéndez, que trabaja frente al ventanal: dale, Menéndez, fíjate en el pizarrón. Si salió el 301 me forré de veras. Parece que Menéndez dio vuelta la cabeza con toda parsimonia en la actitud del tipo que todavía se está frenando para no hacerse ilusiones. Vio las grandes y claras cifras del 15.301 y quedó por un momento paralizado. Creo que en ese instante habrá pesado todas las posibilidades y también habrá desechado toda posible trampa. Nadie sino él conocía el número. Pero el itinerario de la broma terminaba allí. El plan establecía que, en ese momento, todos venían en equipo a tomarle el pelo. Pero nadie había previsto que Menéndez pegara un salto y saliera corriendo hacia el fondo. La versión de algún testigo es que entró sin golpear en el despacho del gerente, que en ese momento atendía a un representante de una firma americana. Prácticamente se le tiró encima y antes de que el otro pudiera encauzar su propio asombro ya le había dado un sonoro beso en la pelada. Yo, que me di cuenta tarde de este último giro, penetré tras él en el despacho, lo tomé de un brazo y lo saqué a la fuerza. Allí, entre las cajas de pernos y pistones, mientras él se sacudía en unas carcajadas eléctricas que nunca podré olvidar, le dije casi a los gritos: la verdad verdadera. La verdad verdadera. Por supuesto que a Menéndez lo despiden. Por supuesto. Y van a tratar ¿Qué es la verdad, no? Van a tratar de ayudarlo, pero no va a tener. No va a querer volver, se va a sentir sumamente humillado. Es tan- maravillosa, la tregua es maravillosa, ¿no? Es Además de, bueno, de la trama real, ¿no? De esa tregua que le da la vida al protagonista Exacto. con el amor, pero todo lo que él relata, ¿no? Del clima laboral, de los distintos personajes que hay, de los distintos roles, más allá de lo estrictamente del cargo que puede haber en el trabajo, todos los roles que se juegan en las diferentes personalidades de la gente que trabaja allí y lo que se conforma, ¿no? Y que son montevideanos y que Sí. son muy uruguayos, que el lenguaje es uruguayísimo, digamos, toda esa disrupción. Todavía recuerdo yo en algún momento a Dora Isela Roussel, que fue la heredera de toda y albacea de Juana de Ibarburú, hablando de ese horrible voz. No soportaba que nos habláramos de voz. Y yo digo, maravilloso, rioplatense, porque todo eso fue ajustándose con el tiempo, en la década del 60, del 70. Él lo sublima, lo hace, ese lenguaje cotidiano, montevideano, uruguayísimo, lo hace sumamente universal. Pero además universaliza, como dice Sandra, los comportamientos, las personalidades, las estructuras del orden laboral y hasta
hasta aquellas malísimas costumbres de los chistes, las bromas, que no sabían cuáles iban a ser las consecuencias, Exacto. en qué iban a terminar, ¿no? Ahí es justamente. Porque muchas tenían... Sí, Gasalla tuvo en algún Sí. momento una microobra para la televisión que tenía que ver con esto, basada justamente en esto, en esta parte de La Tregua. Gasalla hace un personaje sumamente cretino, como dice Benedetti, que le hace bromas a sus compañeros y sus bromas terminan muy mal con él, y que de alguna forma también hacen una denuncia a aquellas cosas que se consideraban graciosísimas, el gracioso del grupo, el chistoso del trabajo, y que podía tener, como dice Sandra, consecuencias inimaginables a lo largo del tiempo. Ahí tenemos al Benedetti narrador. El tema también de los temas de conversación en la oficina, ¿no? Son como bien clásicos. A mí me gustaría leer el poema El sueldo, que no lo estaba encontrando. Por favor. Pero es Yo quiero leer algún otro poema también, porque el Benedetti poeta es lo más grandioso Sí. y lo más conocido. Y es lo más conocido, Lo claro. más conocido fuera de nuestro país, además. Sí. Sí. Es por donde trascendió también, ¿no? Afuera. Sí, absolutamente. Después te voy a contar una cosa que el otro día le conté a Sandra, que escuché al propio Benedetti en una entrevista. El sueldo. Aquella esperanza que cabía en un dedal. Aquella alta vereda junto al barro. Aquel ir y venir del sueño. Aquel horóscopo de un larguísimo viaje, y el larguísimo viaje con adioses y gente, y países de nieve y corazones, donde cada kilómetro es un cielo distinto. Aquella confianza desde no sé cuándo. Aquel juramento hasta no sé dónde, aquella cruzada hacia no sé qué, aquel que uno hubiera podido ser con otro ritmo y alguna lotería. En fin, para decirlo de una vez por todas, aquella esperanza que cabía en un dedal. Evidentemente no cabe en este sobre, con sucios papeles de tantas manos sucias que me pagan. Es lógico. En cada 29 por tener los libros rubricados al día y dejar que la vida transcurra, gotee simplemente como un aceite rancio. ¿No? Eso es un sueldo. En definitiva, va todo dejar eso. que la vida transcurra, gotee simplemente como un aceite rancio. En esas 8, 9, 10 horas en las que estaba rubricando, Claro. ¿no? Manteniendo los libros al día. Bueno, cuando leíste esto fuiste con más ánimo a hacer las liquidaciones, entonces. Claro, porque vos decís, escuchame, No. si Benedetti hizo un poema de Claro. lo que... ¿Cómo? Entonces lo que sentía yo, Mira lo que estoy ganando. Estoy en un poema de Benedetti. ahí fui y bueno, esto es algo que hice posteriormente, me llevó unos años hacerlo, pero un día estando en la oficina, lo confieso, y bueno, me arriesgo. Es la primera vez que lo digo al aire. Oh, peligro. Frente a mis compañeras, liquidando sueldos, dije, no aguanto más. Me paré arriba del escritorio, me descalcé, me paré arriba del escritorio como emulando la Sociedad de los Poetas Muertos y me puse a bailar arriba del escritorio. Y ellas miraban desesperadas porque no entrara el jefe o el gerente de la oficina. Como le pasó al pobre Menéndez con el beso a la pelada. Exactamente, eso. Ahora, ¿vos te imaginas que yo hubiera hecho eso en una clase? Posiblemente creo que no hubiera llegado al final de mi carrera. Era la época en la que no teníamos cámaras. Ah, bueno, Claro, eso también. claro. Claro, probablemente si yo hubiera hecho eso en una clase ya mis alumnos me hubieran filmado, no hay duda alguna. Ahora, qué importante que es lo cotidiano. En Benedetti. Sí, lo cotidiano. El lenguaje cotidiano, las situaciones cotidianas, los caracteres de las personas con quienes trabajamos todos los días, las pequeñas alegrías y las pequeñas tragedias, y cómo de eso pudo hacer una poesía que además era políticamente comprometida, que era sumamente universal, porque lo que plantea es lo que le pasa a todos los trabajadores y a todas las personas que tienen un ideal y que no lo consiguen. Yo quiero leer un poema, si ustedes me permiten, Por supuesto. que es La defensa de la alegría, que es uno de los poemas. Está en Cotidianas. Ahora voy a mencionar algunos de los libros de Benedetti para que nuestros oyentes tengan tengan justamente la idea de qué pueden buscar, qué es poema, qué es drama, qué es cuento. Bueno, La Tregua ya
la hemos presentado y lo ha hecho Sandra. Sí, también está, como decíamos, se ha llevado al cine, Sí. igual que Gracias por el Fuego. Gracias por el Fuego, otra maravilla. Sí, Sí. hermoso. Defensa de la alegría, a Trini. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderlo del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Muy bien. Una maravilla. Impresionante. Esto es ese lenguaje sencillo, ¿no? Y en el que todos nos sentimos representados, nos sentimos identificados, porque cómo no sentirse tocado, no sentirse sensibilizado ante esto, ¿no? Que es tan humano, que nos pasa tanto A todos. Y yo me pregunto, ¿qué son los proxenetas de la alegría? ¿Los humoristas de pronto? Seguramente, ¿Algunos yo humoristas? pensé en ellos. Algunos que se creen algunos humoristas. que se creen, sí. Porque vos te pones a pensar y es una... O que se ríen con, como digo yo, con un nariz roja y alma gris, ¿no? Como un payaso, sintiendo, Otras expresando la alegría, pero mostrando alegría, pero en el interior. en el interior no. Entonces esa es una forma también en que seguramente plantea el defender la alegría, Y el incluso de ese proxenetismo. que se está mostrando como otra cosa, quizá porque lo necesita, quizás la risa es un mecanismo de defensa también, el chiste, la broma, es un mecanismo, Sí, son no hay mecanismos duda, de no hay defensa, ¿no? Y los humanos nos defendemos, Sí. nos defendemos de todo Y eso. somos los únicos que usamos lenguaje y que nos reímos, los únicos animales que podemos reír y que usamos el lenguaje. Exacto. Somos, Entonces defender ahí también, ¿no? Defendernos de nosotros mismos y de nuestros propios mecanismos de defensa, de las que a veces, de los que, bueno, muchas veces no somos conscientes porque justamente son mecanismos de defensa. exacto, es profundísimo, Sí. y profundísimo con el lenguaje de todos los días. Y ahora les voy a decir lo que él contaba una vez, pero para que tengan en cuenta, algunos libros de cuentos montevideanos de 1959, La muerte y otras sorpresas, que yo lo tengo, ¿te acuerdas que lo leímos? Está Sí. interesantísimo, tiene algunos cuentos cortitos que están muy buenos, de 1968, Con y sin nostalgia, de 1977, Geografías, me encanta, Compilación de cuentos y poemas, de 1984, además es muy geográfico y yo he usado algunos de esos poemas en las clases. Yeah. Recuerdos olvidados, me encanta esa imagen, de 1988, Buzón de tiempo, de 1999, Historias de París, de 2007, que está muy lindo, y El porvenir de mi pasado. Dentro del drama, dentro de lo que es este teatro, hizo El reportaje en el 58, Ida y vuelta en el 63, Pedro y el capitán en el 79 y El viaje de salida en el 2008. Las novelas, ¿Quién de nosotros?, La tregua, Gracias por el fuego, bellísima novela, El cumpleaños de Juan Ángel, Primavera con una esquina rota, que él hizo a la vuelta del exilio. Esa es muy angustiante en algunos pasajes. La borra del café y Andamios, del 96. Y dentro de la poesía tiene 41 libros que yo sepa. Algunos. La víspera indeleble, que es la primera. Poemas de la oficina, que es de lo que leyó Sandra. Poemas del hoy por hoy. Próximo prójimo, A ras de sueño, Quemar las naves, Geografías. En geografías hay cuentos y poemas. Viento del exilio, Despistes y franquicias, Inventarios 1, 2 y 3, Insomnios y duermevelas, 50 sonetos. Fue un muy buen sonetista. Testigo de uno mismo. Y
Geografía para encontrarme, que es el libro póstumo de este grande, de este gigante de las letras que fue Mario Benedetti, que un día contó que una vez en Europa se encontró con una pareja de veteranos que le dijo, yo le había contado a Sandra, sí. El otro día justamente preparando la charla para conversar contigo y con nuestros oyentes hoy. Entonces se encuentra con una pareja de veteranos que le dicen, maestro, su poesía ha sido parte fundamental de nuestra vida. Cuando nosotros nos conocimos, que éramos jovencitos, nos enamoramos leyendo sus poemas, y bueno, le dijeron algunos que recordaban de memoria, y nos casamos. Después nos divorciamos leyendo sus poemas. Y después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar y recordábamos los primeros poemas que leíamos cuando éramos jovencitos y nos volvimos a casar. Y dice Benedetti, esta gente está completamente loca. Sí. O sea, él nunca buscó que pasara eso. Dice, yo no quiero que pase eso con mi poema. Y yo recuerdo de haberlo visto, ella era un señor anciano en ese reportaje, lo vi una sola vez y lo vi de lejos. No quise molestarlo porque nosotros los uruguayos tenemos eso de ser muy cuidadosos de la intimidad del otro. Yo lo vi cerca de la Intendencia de Montevideo y no quise molestarlo, pero me paré a mirarlo. Y era un hombre de mucha bonomía, de mucha sencillez, que pasaba por un ciudadano más y fue uno de los más grandes de nuestra poesía del siglo XX. Muy bien. Bueno, gracias por este viaje y conociendo a uno de los grandes de la literatura uruguaya y de Latinoamérica también, ¿no? Porque es muy reconocido en Latinoamérica. Sí, y te diría que incluso en España, en toda el habla hispana. Y lo que dijo Sandra hoy, que ha sido traducido. Traducido a muchos idiomas y es conocido en muchos lugares del mundo. No nos olvidemos que sería interesante ver la obra de Benedetti con esas cosas cotidianas en otro idioma, ¿no? O sea, es que eso que decís es sumamente interesante, porque yo me lo he planteado. ¿Cómo sería, por ejemplo, los italianos son muy parecidos a nosotros. Sí. Hay pero mucha en inglés, obra uruguaya en inglés, suponte, porque hay traducciones al inglés. Principalmente quiero aclarar que fue además muy seguido por todo lo que era la militancia, digamos, antiimperialista estadounidense, la militancia de izquierda, por aquellos seguidores de Castro principalmente, porque además no nos olvidemos que esta ideología fue muy importante en su vida y que lo hizo trascender. Pero sí, es interesantísimo cómo se escuchará. Habría que buscar alguna para leer. Sería buenísimo. Sí, incluso incursionó en el haiku, en la poética japonesa, siguiendo a Cortázar, incluso, ¿no? El haiku es un poema de 17 versos. 17 versos. Muy breve, brevísimo, minimalista. Claro. Y tiene un poemario, ¿no? Tiene un poemario de haiku. Rincón de haiku. Sí, y que justamente se trata de hacer una idea o una historia en 17 versos. Es muy interesante. Ha habido quienes, seguidores dentro de la poesía uruguaya, entre ellos Nelson Guerra, por ejemplo, que es un poeta muy reconocido y que lo ha trabajado. Y se trabaja mucho en el Caribe y en Centroamérica el haiku, que es que Benedetti ha sido un maestro también. Bueno. Imagínatelo en japonés. No, mejor no me lo imagino. Haiku de Benedetti en japonés. Prefiero no. Ya hablé de Yukio Mishima. Con eso me alcanza. No hablo japonés. Bueno, gracias María entonces por esta intervención. Gracias Sandra también por haber venido y compartido este programa especial sobre Benedetti. Y que quizás en algún otro momento podemos indagar un poco más, especialmente con estos 100 años que se cumplen, ¿no? de nacimiento de Benedetti, de poder seguir homenajeando entonces a un gran escritor. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos reencontramos. Gracias a ti y a los oyentes. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo.
Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte.